ja reprenent amb l'última intervenció del company, jo davant del gruix del que representa la tradició staliniana, evidentment soc molt més proper als llibertaris en la majoria de temes, només cal veure una mica la història, de quin costat de la barricada estava cadascú en determinats moments. El que passa és que han sortit una quantitat de debats superinteressants i voldria dir algunes coses. Per exemple, el tema del partit bolxevic, jo tinc gran devoció per la CNT, vull dir, he estudiat molt la CNT de la República, em sembla, o sigui, tota la història del moviment llibertari i tal, hi ha enorme devoció pels lluitadors anarquistes que hi havia a la CNT i el paper dels llibertaris, el moviment obrer dels anys 30, però, clar, quan estudies, per exemple, agafes els llibres de Pierre Brouet, estudies la història del partit bolxevic, és una història fascinant, també, amb uns personatges increïbles, i la destrucció del partit bolxevic és una tragèdia no només pels marxistes, també pels llibertaris, i el partit bolxevic hi havia llibertaris, també, però també la CNT, veus la història de la CNT acaba la Guerra Civil molt esquinçada, amb enfrontaments pràcticament dividida, trencada, vull dir, pràcticament una guerra civil entre la CNT també, vull dir que jo crec que el que hem d'intentar fer nosaltres és intentar entendre el per què d'aquestes coses, no per reivindicar legitimitats històriques, sinó entendre aquests processos de burocratització. La burocratització va afectar evidentment el partit bolxevic, però també va afectar la CNT, és a dir, aquestes coses són humanes i hem d'entendre per què passa la burocratització, què és la burocratització, i jo crec que respon a la divisió del treball, al fet que hi ha possibilitat d'ascens social, de privilegis materials que expliquen que qualsevol corrent del moviment obrer té el perill de la burocratització. Quan deien els companys que comissions UGT estan venuts perquè uns són socialistes i altres comunistes, no, perquè han patit un procés de burocratització. Si tu mires el moviment obrer de l'antifranquisme, aquí el 80% són les comissions obreres, del moviment obrer, no de burocràcies sindicals. Què va passar en tota aquesta generació? Hi ha hagut un procés de burocratització, de corrupció de gent, que volia sortir de les fàbriques i tenir llocs més privilegiats. I això és el que s'ha d'entendre. Per això li pot passar al partit bolxevic, a comissions obreres, a la CNT, pot passar a qualsevol corrent obrera. I això és el que hem d'entendre. Per això deia que cal una memòria pluralista, no per dir els meus són més bons que els teus, no, entendre aquests processos, les causes. Després hi ha una altra història. Una cosa molt interessant i és poc coneguda al partit bolxevic és que sempre hi va haver un enorme pluralisme ideològic i de lluita de tendències a corrents i un nivell de debat intern molt ric i molt respectuós en l'època revolucionària, que és el que es trenca, es destrueix amb l'estalinisme. Però de la mateixa manera que també hi va haver debats entre tendències corrents dintre de la CNT de la República, debats estratègics, els insurreccionalistes, que si els sindicalistes, que si no sé... I aquestes coses són molt riques, Ara bé, jo crec que l'element central és que les organitzacions, per definició, són pluralistes, han de ser pluralistes, i perquè hi hagi pluralisme i no hi ha scissions, batalles fraccionals, batalles de capelletes, conspiracions, cal cultura democràtica, que és una cosa que ha estat excepcional en la història del moviment obrer, i és el que hem de lluitar. Calen organitzacions, perquè jo crec que el moviment obrer necessita organitzacions per lluitar eficaçment, però sense democràcia interna hi ha ruptures, conspiracions i falta de respecte amb el debat. Jo crec que el sectarisme, en part, a vegades és falta de cultura democràtica, és dir, és tenir blocs i sempre prioritzar les diferències abans que els punts de contacte. Sobre el tema de la revolució cubana, jo crec que també és important, evidentment, s'ha de ser molt crític amb la direcció cubana, evidentment, però crec que la revolució cubana qualitativament és diferent d'altres experiències i és cert que era un moviment revolucionari que no era de matriu estalinista en els seus orígens, tot i que hi havia el sector comunista oficial, però personalitats, per exemple, com el Che, és un comunista independent que a més va plantejar molts debats sobre el model econòmic, sobre la relació amb la Unió Soviètica. Era una personalitat caracteritzada per un antiburocratisme visceral, que li va generar moltíssims enemics dintre de la revolució cubana, i va ser una persona que, tot i ser una cultura comunista molt forta, va generar debats on va convidar trotskistes a debatre, que era un tema molt complex en aquell moment, sobre qüestions de model econòmic. Va tenir un debat molt fort amb Charles Bedelheim sobre quin model s'havia d'implantar a Cuba. Però a més la política exterior cubana de defensa de moviments revolucionaris a Amèrica Llatina, Àfrica, etc., jo crec que és qualitativament diferent el paper que va tenir la burocràcia soviètica o xinesa. I per altra banda, ja aterrant més sobre el tema de la revolució russa, jo crec que és un debat apassionant.
on comença a anar tot malament, que si Kronstadt, que si el comunisme de guerra, que si la prohibició de les tendències de les fraccions del partit bolxevic. És un debat obert i jo crec que jo personalment soc de l'opinió que la direcció de Lenin i Trotsky van cometre errors molt greus que van facilitar la burocratització i van generar un camí cap a l'autoritarisme entre 1919, 20 i 21, i és l'època més fosca de Lenin i Trotsky, però també s'ha de recordar que la principal lluita contra el procés de burocratització primer és liderada per Lenin, que a vegades en alguns elements criticables sobre la qüestió dels sindicats, sobre la qüestió del comunisme de guerra, era més autoritari en aquell moment Trotsky que Lenin. Lenin, per exemple, amb l'autonomia dels sindicats tenia clar que no es podia militaritzar el treball, s'havien de tenir... Sí. Trotsky, no. Jo sóc el primer que soc molt crític en aquesta posició. Ara bé, a partir de Kronstadt, que és una qüestió dramàtica, pot donar un debat enorme, i jo crec que estaria bé un debat específic, no? Però jo crec que allà es veuen errors gravíssims d'orientació que van pagar amb les seves carns Lenin, Trotsky i la resta dels dirigents bolxevics històrics. Allà va començar l'autonomització de l'aparell repressiu, es va entendre que s'havia de fer un canvi de política econòmica, etc. És a dir, que la victòria de l'estalinisme no va ser un procés lineal, va ser un procés d'una lluita política acarnissada entre 1921 i 1927, on l'oposició d'esquerres va ser massacrada, literalment, massacrada, físicament. I ja per acabar, sobre el tema de la situació del moviment obrer d'aquí, i el tema dels EROs i el paper de les direccions burocràtiques, jo crec que el tema de que molta gent ja vegi que no hi ha més sortida que intentar negociar un tancament honrós i millors condicions per anar a l'atur amb més dies pagats per any treballat, jo crec que és un reflex d'una història de derrotes i de retrocessos molt forts del moviment obrer. És a dir, jo crec que la capacitat d'imaginar alternatives depèn de la correlació de forces. Jo crec que el fet que l'esquerra sindical estigui tan aïllada, ja sigui esquerra sindical independent o sectors crítics de sindicats majoritaris, explica el fet que quan les direccions burocràtiques volen imposar una línia sigui molt difícil entre les plantilles intentar aixecar una alternativa a aquesta situació. I encara que ho aconsegueixis amb una fàbrica, hi ha casos, nosaltres hem tingut companys de l'esquerra sindical de comissions que han donat batalles, per exemple, en el seu moment a la Minibat, dirigent sindical, trotskista de tota la vida, va estar tota la vida donant guerra i no se'l van poder picar a la direcció de comissions perquè tenia el suport de tota la fàbrica. Aquest home va estar batallant, però clar, és una fàbrica, estàs aïllat. Si tu no tens direccions o moviments socials més amplis que donin suport, per exemple, hi ha la pel·lícula aquesta de la Naomi Klein sobre la recuperació de les fàbriques abandonades a Argentina, aquesta de la Toma, que és la recuperació sota gestió obrera i tal, que jo crec que ensenya una mica coses que podien generalitzar-se aquí. El problema és que, clar, allà tens un suport barrial, tens un suport dels piqueteros, dels moviments als barris, clar, i aquest és el tema, recuperació del moviment obrer a les fàbriques, està clar, però també als barris. Jo crec que el tema de recuperar la ciutat, els barris com a lloc d'organització política és molt important, sobretot pel tema de la precarietat. Jo vaig apuntar, vaig apuntar la revolució cubana. Un cicle per la tarda. Jo només volia matisar una cosa al company, perquè ell viu a França i coneix la política francesa, nosaltres també hem viscut a França, també la coneixem una mica. YouTube veia on està l'NPA, l'NPA és l'SR amb els grups trotskistes, el Comitè Bancat, i jo penso que quan es presenten eleccions no és per tindre un resultat enorme, això ja ho saben. El que pretenen és precisament utilitzar tots els mitjans de comunicació, la propaganda, etc. A nivell polític jo crec que també és important poder arribar una miqueta més a més llocs quan són organitzacions minoritàries. Desgraciadament no s'avança molt. Bueno. Eso es curioso porque el ecosindicalismo participó en procesos electorales. En un periodo de tiempo muy breve que tuvo oportunidad, participó en todas las elecciones. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que las derrotas del movimiento obrero y las derrotas de los movimientos emancipadores sean el resultado de que los enemigos exteriores al movimiento obrero y a esos movimientos emancipadores han sido capaces de dividirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Si los trabajadores, si los que luchan por esa emancipación
tuvieran una conciencia clara y una voluntad clara, no creo que se dejarían ni corromper, ni que, si fueran suficientemente decisivos en el seno de la sociedad, si no fueran, digamos, marginales a ella, pues no creo que el capitalismo pudiera, y los que tienen ambiciones de poder hubiesen podido tener esas victorias, ¿no? No es porque haya el problema de la sumisión, digamos, de la obediencia voluntaria, ¿no?, en el seno del ser humano. Creo que la obediencia es el fruto bastante de la educación. Creo que el ser humano, como todo ser viviente, no soporta imposiciones de una manera natural, tiene que ser condicionado, tiene que ser domesticado, y para eso está la educación, y la educación política es muy fundamental en ese sentido. Entonces, simplemente para decir que si esos movimientos revolucionarios, y voy al grano, el grano es no solamente lo que sucedió en Cuba, en la Unión Soviética, China y demás, en nuestra revolución también, el por qué, siendo una capacidad, o teniendo la capacidad del movimiento obrero de ser determinante en el momento del sublevamiento, de controlar la calle, después perdió totalmente el poder político, económico y todo lo demás. Se debe a algo, se debe que la conciencia de los trabajadores, no solamente de los dirigentes, sino de los trabajadores, no está a la altura, simplemente, para defender sus intereses. Si esos trabajadores que hoy en día pelean por cierto tipo de derechos tuvieran conciencia real de lo que son sus derechos, pues quizá no se dejarían que les impongan las condiciones que les imponen, o quizás porque sacan un beneficio. Bueno, entonces, por decir simplemente que hay que mirar al interior de lo que es el movimiento emancipador, si está en condiciones realmente de realizar ese proceso de emancipación. Y creo que históricamente, si somos objetivos, y creo que tendríamos, no solamente por una cuestión de materialismo histórico y de querer ser, digamos, buscar el origen verdadero de los problemas, tratar de comprender el por qué ha habido eso que llamamos retroceso en esos procesos revolucionarios, es porque la gente que hacía esos procesos revolucionarios creo que no estaba a la altura de las condiciones históricas a las que se enfrentaba. Sea porque en su imaginario creía que era fácil simplemente por ganar con el fusil o por ser mayoritarios, sino porque inclusive no supo valorar que un proceso revolucionario no será dejado proceder por lo que son todos sus enemigos. Hablar de que la Unión Soviética derivó a lo que derivó porque había un bloqueo capitalista, una regresión, que Cuba, etcétera, etcétera, pero es que los revolucionarios podían pensar que el capitalismo les iba a dejar hacer el socialismo tranquilamente. Es absurdo. O eran ingenuos lo que pasa. Quizás sí, entonces quiere decir que pecaron de ingenuidad. Quiere decir que para que un proceso pueda tener perspectivas de realizarse, necesita llenar toda una serie de condiciones que si los que intentan realizarlo no son capaces de comprenderlas y de poner en marcha todas las condiciones, pues no funcionará. Y no funcionó. Entonces, en Cuba y en esos países, y desgraciadamente está sucediendo hoy en día en Venezuela, en Bolivia, etcétera, etcétera, el problema que planteaba el compañero de la NPA vuelve a ser lo mismo a otro nivel, es que es de verdad, no se aprenden las lecciones históricas. Se trata de que sea el conjunto de la sociedad que tiene que reaccionar, no se trata de que todos, pero por lo menos que haya una mayoría consciente. Entonces, para que haya esa mayoría consciente, tiene que ser que no se acostumbre a la obediencia, a esperar ni en, digamos, en seres carismáticos, en jefes providenciales, en eso, en hombres que nos van a dar lo que tenemos que ser capaces de conquistar nosotros. Y todos esos procesos lo estáis viendo, todos están capitaneados por jefes carismáticos.
las masas pues esperan de ellos, es normal. Tanto el jefe quiere que las masas esperen de él, como las masas se acostumbran a eso, a esperar que sea el otro que les resuelve. ¿Y qué pasa? El proceso de la democracia nace de una manera totalmente espontánea, buscado o no buscado, pero nace en todos esos procesos. Y es confiscado la aspiración a la transformación por esa entrega a un jefe y a una obediencia hacia un partido o lo que sea, ¿no? Y ya te puedes buscar todas las explicaciones de los enemigos exteriores. El principal enemigo es el que la gente se acostumbre a no luchar por sus derechos. Si la gente espera que sean otros que le concedan los derechos, estamos jodidos. Principal enemigo. Bueno, entonces, por lo menos saquemos una experiencia, de esa experiencia saquemos una lección. En Francia hubo un momento más o menos propicio, hace unos años, todavía lo sigue dando, porque había, y en España se da también, y se da en todo el mundo. Sabéis que se habla mucho de la desconfianza hacia los políticos, que la gente no confía, la gente además vota menos cada vez. Y es verdad, la gente en general piensa que los políticos están ahí para sacar y para borrarse, etcétera, etcétera, y no para defender sus derechos. Joder, fíjate si hay terreno propicio para un movimiento apolítico. Y sin embargo, ¿por qué? Pues porque unos hacen unas proposiciones, otros hacen otras. El caso del trotskismo francés, que tenía allí una ocasión importante, de aglutinar a todas esas oposiciones diversas dentro de los movimientos de resistencia en la calle, en el movimiento social, en el movimiento ciudadano, contra el poder, sea de izquierda o de derecha, que de todas maneras sirve el capital, y eso lo tenemos consciente. Sin embargo, creyeron que pasaba por la creación de un partido que había sido mejor un frente de todas las oposiciones al sistema, y que la gente se había encontrado ahí en libertad de opinar de una manera democrática, en un partido que se generan ya los que van a postular por ser candidatos. Ya comenzamos a generar divisiones, ambiciones personales, etcétera, etcétera. Y además es decirle a la gente que tiene que luchar, espera que si ganamos votos, que digan, es acostumbrar a la gente a esperar, sea del partido o sea de un jefe, la solución de sus problemas. Y eso yo creo que tendríamos que realmente descartarlo definitivamente. La única manera de que en la sociedad la oposición al sistema de dominación que genera siempre explotación pueda prosperar es que los individuos que forman esta sociedad, o por lo menos una gran mayoría de ellos, no obedezcan al sistema, que comienzan a no obedecer ni siquiera a los que pretenden que le van a solucionar el problema, que sepan que son ellos mismos. Es autonomía de intervención la que hay que reivindicar. Y eso respetando el que cada grupo, el que cada individuo pueda hacer su manera o su tentativa de experimentar esa lucha. Si esos partidos dijeran, nosotros vamos a intentar esto, pero lo fundamental para nosotros es la acción, si dedicaran esas energías que decía, efectivamente no se perderían, porque lo que se hace en las competiciones electorales es tratar de ofrecer siempre cosas, de prometer, nosotros si ganamos, si somos el poder, haremos esto, que es lo que hacen todos los políticos. Es por eso que la gente tampoco llega a creer en ello. En cambio, ha habido movimientos de resistencia y ha habido huelgas muy grandes, importantes, no solamente aquí también las ha habido, y ha habido movimientos en que la gente ha coincidido pese a sus divergencias ideológicas. Pues busquemos eso, el coincidir, evitar todo lo que nos puede separar y tratar de meter en valor todo lo que nos puede unir frente a ese enemigo común que todos lo definimos. Es el sistema capitalista, es decir, el que tiene el capital y que tiene al Estado como servidor. Eso lo tenemos claro. Pues no hagamos lo que ya se ha venido repitiendo desde que comenzó la primera internacional, cuando se crean los sindicatos. ¿Cuál es la consigna? La lucha por las reivindicaciones inmediatas, ¿no? Podemos quejarnos ahora que los trabajadores nada más piensen en sus intereses, pues sí es normal, si el sindicalismo les acostumbró a eso. Inclusive el anarcosindicalismo también cayó
en la defensa de los intereses inmediatos. Aunque haya seguido manteniendo la denuncia del sistema, también los otros dicen que quieren un sistema diferente y demás. Pero la clase trabajadora ha ido, y cuando ha tenido la satisfacción de esas necesidades, pues es normal que después digan, yo ya no me muevo, yo trato de sacar beneficio de lo que he obtenido. Y es eso que rompe esa solidaridad. Entonces, digo, no nos sorprendamos, es con ese material humano de todas maneras que hay que luchar, ¿eh? No los vamos a cambiar porque les digamos que son lo que son y que es su responsabilidad. El problema es que hagamos todo lo posible cuando hay movimientos de denuncia o de reacción contra el sistema, de estar al lado. Y no de separarnos porque están aquellos que están los otros. Es decir, buscar que las diferencias que nos separan, eso es lo que hay que ser lo más radicales para que ese sectarismo no siga operando. Que eso es el principal enemigo, y lo hemos visto en todos los movimientos que han fracasado, cuando han querido triunfar una fracción sobre la otra, se ha jodido el proceso revolucionario. Y esa es Cuba, es Venezuela, es por todas partes lo mismo. Se implementa entonces un Estado para defender esas posiciones sectarias, se implementa un Estado policial, ¿tal? Pero inclusive en las organizaciones libertarias, inclusive en ellas, ha habido maneras de actuar que, claro, no equivale al nivel cuantitativo, no era lo mismo, pero al nivel del procedimiento eran inquisitoriales. Bueno, teníamos que ir acabando la última intervención y muy breve solamente, a contestar un poco a lo que se ha dicho por aquí con el tema este. Estoy de acuerdo, ¿no?, que los sindicatos no van a ser los que cambien la sociedad, eso no lo van a hacer, ni el mejor sindicato del mundo lo va a hacer, lo tienen que hacer los propios trabajadores. Pero para que los propios trabajadores lo hagan, se tienen que ver reflejados también en alguien, ¿vale? Yo cuando veo a mi padre, pues a lo mejor lo tengo como un mito, ese tío ha hecho esto por mí, ha hecho aquello, ha hecho lo otro y ha hecho lo aquí, ¿vale? Si mi padre hubiera sido, si le hubiera pegado a mi madre, se hubiera emborrachado, ¿vale?, yo tendría que estar justo en contra, ¿no? Y es lo que nos está pasando ahora. Tenemos justo a lo contrario. Cuando yo entré en la empresa donde estoy hace 21 años, ¿vale?, nosotros éramos mayoría minoritaria, teníamos que jugar ahí con los acuerdos y tal, ¿vale? Yo mamé que cuando la empresa no te traía agua, cogías y te ibas al comedor y te sentabas 10 minutos y tenías la garrafa ahí, ¿vale? Ahora no hay agua, no hay aire acondicionado, te están pisando los derechos y estás firmando que te quiten rutas de autocar, que te rebajen los salarios y que no sé qué. Y es lo que han aprendido los nuevos. Y es lo que la gente que está ahí en esa fase, que queremos mover y que queremos que sean los que en definitiva cambien la sociedad, han mamado. Entonces, ¿qué han mamado? Me quedo aquí a ver qué es lo que me firman y ya lo veo venir. Y nosotros estaremos evidentemente donde tú dices, donde se mueva la gente, pero también tenemos que intentar que eso mueva el culo. Intentarlo, ¿vale? Y no por donde yo te diga, mueve el culo. Pero con ellos. Bueno, si os parece lo dejamos, para que no se haya el y a los otros. Gracias.